expansiónmedios.com, impactando tus sentidos. Marta Sagún, que no quiere saludar a Cristina, luego que se pelean con Chávez, con Fidel Castro, bueno, el desastre. Pero no era, vean, era deliberado, porque nos querían incrustar no solamente al ASFAN, después del LCAN, después de haber creado la banca, sino que ya no quieren meter al Comando Norte. Y ya ven que ya nos los dijeron que muchas de las operaciones que se dan en México en materia de narcotráfico y de mucha selectividad en capturar a cierto tipo de narcotraficantes, menos al Chapo, proviene del Comando Norte. Entonces ahí queda muy claro. Entonces, a lo que les quiero llegar es que vamos a una etapa de regionalismo, esferas de influencia. Los 6 bloques de los 6 países que les dije van a tener sus esferas de influencia. Sin duda alguna nosotros pertenecemos a la esfera de influencia de Estados Unidos, nos guste o no, pero nosotros podemos mitigar esa gran dependencia gracias a ese puente civilizatorio. Sudamérica es otro bloque. Ellos están pensando en crear su divisa común, el sucre, lo tienen que hacer, y ahí es con esta parte que concluyo. Yo creo que la gran vulnerabilidad del BRIC en general es la cuestión financiera. Ellos no son, muchos van a decir que China tiene mucho dinero, sí, pero no tiene plazas financieras. Sí, la tiene en Hong Kong, la tiene en Shanghai, etcétera, pero todavía no tienen la capacidad financiera. Incluso el índice de desarrollo financiero de Davos vienen en muy bajos lugares. Los 2 primeros lugares del mundo eran Estados Unidos y Gran Bretaña. Ahorita ya hasta Australia desplazó a Estados Unidos. Imagínense cómo anda Estados Unidos, que ya está en el 3er lugar, pero el BRIC sigue estando en lugares muy bajos. Es decir, que es potencia financiera, es la capacidad de crear bonos, de tener comunicaciones, de tener recursos humanos, y no decir, como en nuestro sistema, se cayó el sistema y ya no funciona, y no sirven las carreteras, ni los teléfonos, ni las computadoras, se va a la. Todo eso sí tiene esa gran debilidad. Yo creo. Ahora, muchos me van a preguntar, no, mejor la dejo, porque si no la preguntan, pues al final yo la hago, y yo les diría, bueno, la posibilidad de una guerra, ¿no? Bueno, no sé, esas las dejo para que, y quería entrar ella, pero prefiero que ya entremos a las preguntas, y sí les diría, el mundo va a ir a regionalismo, eso ya se ve muy claro. China en su región, imperando, Rusia, lo que queda de la Unión Europea, Brasil en América del Sur, Estados Unidos sin duda alguna en todo lo que es la esfera norte, etcétera, etcétera. Y en conclusión yo les diría que, vean, cuando yo escribí el primer libro, En fin de una era, obviamente erizaron a muchos cabellos, ahora ya no. Ya perdieron muchos capitales, ya se dieron cuenta que el mundo era diferente, y yo creo que sí es una gran oportunidad para el planeta. Va a ser muy difícil, acuérdense, es más fácil destruir que construir. Este mundo multipolar no tiene todavía institución, se tiene que manejar, por eso le llamé híbrido, porque vamos a vivir con parte del viejo sistema y tratando de colocar nuevas instituciones del nuevo sistema, y a eso se debe esta fase de transición que estamos viviendo, que yo la veo más ligada a esa multipolaridad regional. Muchas gracias. Participación. Desafortunadamente tenemos poco tiempo, de hecho ya me pasaron la notita que hemos concluido el tiempo que nos habían asignado, pero para no dejarlos, por lo menos vamos a recuperar el tiempo que nos hicieron esperar. Daríamos paso a 2 preguntas. El señor levantó la mano. Usted habla de una guerra y no sé si se llame una guerra financiera. Y me queda otra duda, la evaluación, aunque el dólar esté débil, las valuaciones del mundo siguen siendo en dólares. ¿Cuál será la referencia que sustituya? Muy buenas preguntas. Pues la primera, sí, hoy ya las guerras son geoeconómicas y geofinancieras, es la que estamos viviendo, ya se está viendo, choque del yuan contra el dólar. Ahora, fíjense que es una tragedia, la peor de las monedas del mundo es el dólar. Es una moneda chatarra, no vale nada, sí, pero la tiene la superpotencia, otrora su unipolar, y Estados Unidos va a vender caro su amor. Es decir, Estados Unidos no va a soltar al dólar así, lo va a negociar.
Y yo creo que ese es el problema nodal del mundo. Que, vean, incluso querían colocar al yuan en el FMI y se lo rechazó el FMI. Es decir, no es tan sencillo. Es decir, vean, hay un libro que yo siempre recomiendo de mi amigo en paz descanse, Giovanni Arrighi, que es de la Escuela de Pensamiento de Manuel Wallerstein. Ellos tienen una visión de 500 años. Y él llega a las conclusiones que en Occidente, tanto los nuevos sistemas económicos como las nuevas divisas han sido impuestas por guerras. Es decir, Estados Unidos es capaz de ir a una guerra, aunque la pierda, no creo que la gane ahora, se los digo abiertamente, o están esperando el momento propicio para salirse de Afganistán, Irak y ya irse a una guerra de lleno contra China. Verdaderamente la guerra en Afganistán e Irak al final de cuentas es contra China, porque es quitarle el petróleo a China, y Afganistán es frontera con China, que no se nos olvide, y Pakistán igual es frontera con China, y el principal abastecimiento, uno de los principales abastecimientos de petróleo y de gas a China es de Irán. Entonces la guerra no es contra Irán, es contra China. Eso ya los chinos y los gringos ya lo han dicho abiertamente. Pero no se han ido a las armas. Hay muchas tensiones en el mundo. Yo creo que lo que usted acaba de tocar es cómo cambiar en la moneda de reserva del dólar a otras divisas, como son el yuan, pues yo diría las de la multipolaridad. Incluso nosotros habíamos propuesto una divisa BRIC. No crean que es tan sencillo, hay que ir a una guerra. Entonces hay que hacerlo suavemente, que se caiga a Estados Unidos poco a poco, y ahí va subiendo el oro. Ya todos están entendiendo que la vía quizás mejor es irse al oro, a la plata, para seguir golpeando al dólar. Pero yo creo que ahí sí se tiene que resolver una negociación. En esto, fíjense, aquí voy a estar en un plan negociador. Si a mí me pidieran mi asesoría, ¿yo qué le diría al BRIC? Negocie con Estados Unidos. Es decir, ok, no vale tu dólar los 10 centavos, dicho por ellos, el dólar de ellos vale 10 centavos de dólar de lo que valía al inicio del siglo XIX. Te voy a dar 20. Pues no te quieras cobrar $2, que es lo que están haciendo, ¿no? Esa es la diferencia. Una última pregunta, pero antes de decirles que el autor va a estar en el stand MM2 en el área internacional, y tendremos una hora más para quien quiera acompañarlo, firma de libros y tener alguna conversación directa con él. Una última pregunta. Sí, señor Jalife, es un placer escucharlo. En mi opinión, yo prefiero 1000 veces que no pierda Estados Unidos. No sé por qué, pero yo le tengo pánico a China. Que sean ellos los que manden en el mundo me da pavor. ¿Me puede explicar por qué muchas personas como yo tenemos ese miedo y a Estados Unidos no le tenemos miedo? ¿Será por la costumbre de ir y venir y pues son nuestros vecinos? Pero a mí China realmente sí me da miedo. Pero si usted le pregunta a los chinos, sí les da miedo a Estados Unidos. No, pero yo me refiero a nosotros que estamos aquí cerca. Yo no quiero que Estados Unidos fracase, porque pues, nos va a ir de la patada a nosotros. Bueno, pero es una realidad que Estados Unidos está en decadencia, eso lo tenemos que aceptar. Pues sí, pero... lo aceptan, Vean, el presidente Clinton, que es muy sensato, a mi juicio uno de los políticos más inteligentes, abiertamente lo dijo en Yalta. Vean dónde escogió, y dice: tenemos que acostumbrarnos a vivir con un mundo donde ya no somos los líderes, donde India y China, él ve a India y China, no nombra a Brasil ni a Rusia, van a ser actores fundamentales. Acuérdense que además son viejas civilizaciones. Yo diría que Estados Unidos tiene la oportunidad, si hay inteligencia en su mando, de ser el primum inter pares, como dicen en latín, el primero entre iguales, porque sí se necesita de un liderazgo mundial. Desgraciadamente Obama no dio el ancho, hay que decirlo abiertamente. Esperábamos mucho de él, y no ha dado el ancho. No es fácil. Acuérdense que gobernar un país en decadencia no es lo mismo que gobernarlo cuando está en auge. Hoy no son los mejores momentos de Estados Unidos. Usted me pregunta a México, obviamente que no le conviene que se caiga. Vean, eso va a ser una desgracia. No crean que va a ser fácil que se caiga Estados Unidos, pues está cayendo el viejo orden unipolar, y todavía no está el nuevo para sustituirlo. Es decir, no es tan sencillo. Yo creo que una pregunta más y nos vamos aquí del sí, ¿Por qué? Yo lo que menos quiero ser es político. Cada día me alejo más de la política. Rápido así, contesto yéndonos. A ver. Oiga,